Bienvenidos al Diccionario Católico. Hoy vamos a ver el término suicidio. El suicidio consiste en producirse la muerte a sí mismo por propia iniciativa. Puede ser mediante una acción directa, por ejemplo pegándose un tiro, o por dejar de hacer algo que te produce la muerte, por ejemplo dejar de comer hasta morir. La calificación moral desde la fe católica sobre el suicidio es muy clara. Supone un pecado grave. ¿Por qué? Porque atenta directamente sobre el quinto mandamiento, no matarás. Pues este mandamiento nos pide que no quitemos la vida a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Jesús enseñó, amarás al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, es decir, tienes que amarte a ti mismo. Y lo primero para amarte a ti mismo es valorar tu propia vida y no pensar que es una inutilidad vivirla hasta el punto de querer eliminarla. Por otra parte, la Biblia nos enseña que la vida es un regalo de Dios, un don, y que el único dueño de la vida es su creador. Nosotros gozamos y disfrutamos de este regalo, pero no somos sus dueños absolutos. Es Dios quien debe llamarnos al más allá. Imaginaos un suicida presentándose ante Dios después de quitarse la vida. El Señor podrá decirle, ¿quién te ha llamado aquí? En nuestra época actual ha aumentado muchísimo el número de los suicidas. Esto se debe a múltiples circunstancias. En este vídeo quiero resaltar que tiene mucha relación con la falta de una auténtica fe, vivida con plenitud. Un creyente auténtico, que vive abandonado en manos de Dios, que vive una relación personal de amor intensa con Jesús, se sabe amado por Dios. ¿Qué motivos tendría para quitarse la vida? ¿Problemas, sufrimientos, dificultades? Un creyente vive todo eso junto a Jesús, que le da fuerza y paciencia para sobrellevarlo. Un creyente, además, si su fe es verdadera, sabe el sentido de la vida, por qué estamos aquí, de dónde venimos y a dónde vamos. Muchos suicidas llegan a este punto por perderle el sentido a la vida. Asimismo, un creyente sabe que existe vida en el más allá y que según nuestros actos nos espera un cielo eterno o un infierno eterno. ¿Va a cometer un acto que por ser pecado grave le puede suponer la condenación eterna de su alma en el infierno? De hecho, es muy conocido, pues hay estudios al respecto, que cuando en un país o en una sociedad se pierde la fe cristiana, suelen aumentar los suicidios. La visión materialista de la vida, no tener un sentido profundo de la existencia, son las principales causas que llevan al suicidio. Las personas que han intentado suicidarse y han podido sobrevivir, en muchas ocasiones han encontrado en la fe cristiana una manera de sanar su herida y renovar el sentido de su vida. Os dejo una tarjeta que aparecerá en la pantalla, o si no aparece, tenéis el enlace en la descripción del vídeo, con el testimonio de Diego Ulpiano, un hombre que intentó suicidarse y gracias a conocer el amor de Dios pudo superar esta complicada situación. Ved este testimonio que es un complemento perfecto de este vídeo. La enseñanza moral de la Iglesia, pues, rechaza el suicidio como un acto que bajo ninguna circunstancia debe ser cometido. Es un pecado grave. Pero la Iglesia nos invita a no juzgar a una persona que haya cometido un suicidio o haya intentado suicidarse, pues aunque se trata de un pecado grave, no sabemos la situación psicológica profunda que le ha llevado a semejante acción y por lo tanto su libertad quizá estaría algo anulada. Sabemos que para que se cometa pecado grave no solo debe haber una acción gravemente contraria a Dios, y el suicidio lo es, sino que es importante que la persona cometa tal acción con suficiente libertad para que pueda ser responsable de ella, y algunas situaciones de los suicidas pueden comprometer esta libertad. Escuchemos la enseñanza de la Iglesia. Trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Durante un tiempo, la Iglesia a aquellos que se suicidaban les negaba la sepultura eclesiástica en cementerios católicos. Esto era porque la Iglesia temía que el ejemplo de los suicidas incidiera negativamente en la sociedad y alimentara el deseo del suicidio en otras personas. Por eso públicamente mostraba ese rechazo. Pero no quería con ello decir que todo suicida se condena, pues como hemos comentado, puede haber ciertas situaciones que hagan al suicida no plenamente responsable. Por este motivo, hace tiempo que la Iglesia vuelve a dar sepultura eclesiástica a los suicidas. Creo que hay que tener cuidado al hablar de este tema tan delicado y no juzgar. Hay cristianos que condenan a todos los suicidas. Están en el infierno pues mueren cometiendo un pecado grave.
Hay otros cristianos que salvan a todos los suicidas. La misericordia de Dios les ha salvado. Unos y otros se equivocan, porque unos y otros juzgan, salvando o condenando. Solo Dios sabe el destino eterno de una persona, de un alma, porque solo Dios es su juez. Solo Dios sabe qué suicidas cometieron el acto con plena libertad y se condenan, y qué suicidas se salvan porque no tenían plena libertad. Lo mejor que podemos hacer desde nuestra fe cristiana cuando conocemos el caso de un suicida es no juzgarlo y encomendarlo a la misericordia de Dios rezando por él. La Iglesia nos dice: no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Lo que sí es claro es que una persona que no se ha arrepentido de alguna manera de ese pecado grave no podría salvarse. Tenemos un ejemplo en la vida del santo cura de Ars de cómo una persona que se suicidó por intercesión de la Santísima Virgen María pudo salvarse de la condenación eterna. Este hecho sucedió sobre el año 1855. Un sacerdote iba de peregrinación a la aldea de Ars, donde el santo cura, San Juan María Vianney, hacía milagros y era la admiración de toda Francia y de otras partes del mundo, y mientras iba en el tren iba contando muchas anécdotas muy famosas de este santo. Había una señora vestida de riguroso luto al lado del sacerdote que escuchaba con atención todo lo que éste contaba. En un momento determinado le dijo: «Señor cura, permítame que le siga hasta Ars. Lo mismo da ir a un sitio que a otro, ¿no es verdad? Viajo para distraerme». El sacerdote permitió que la acompañara y cuando llegaron a Ars se dirigieron a la iglesia justo en el momento en el que el santo sacerdote salía de ella. Había mucha gente por allí. La mujer hizo como todo el mundo, ponerse en la fila, mirar, observar al sacerdote, pero ante su sorpresa el santo cura de Ars se le quedó mirando muy fijamente y se acercó a ella. La mujer se había puesto de rodillas. El santo se detuvo delante, se inclinó a su oído y le dijo: «Se ha salvado». La mujer tuvo como un sobresalto. El cura de Ars repitió: «Se ha salvado». La mujer puso una cara como de desconfianza. Y entonces el santo cura de Ars le dijo: «Le digo a usted que se ha salvado. Está en el purgatorio y hay que rezar por él». Entre el parapeto del puente y el agua, tuvo tiempo para hacer un acto de contrición. La Santísima Virgen le alcanzó esta gracia. Acuérdese usted del mes de María hecho en su habitación. Algunas veces su esposo, aunque irreligioso, se unía a las oraciones de usted. Esto le mereció la gracia del arrepentimiento y el supremo perdón. El sacerdote que estaba junto a la mujer no entendía estas palabras, pero la mujer, después que se fue el santo cura de Ars, mostró un gran alivio y un gran consuelo en su semblante y en su actitud. A los pocos minutos se explicó. Comentó que estaba viajando por prescripción médica porque vivía en una angustia y una desesperación muy grande, ya que su marido, a quien ella amaba profundamente, se había suicidado. Ella buscaba que su marido abrazara la fe católica y se convirtiera para poder conocer a Dios y salvar su alma, y el marido, antes de esto, se había tirado por un puente. Ella moría de desesperación pensando que su esposo se había condenado eternamente en el infierno, pero ahora el santo cura de Ars, que había recibido el don de Dios de conocer el destino eterno de algunas personas fallecidas, le había revelado la verdad. Sin que conociera su caso, sin que supiera quién era, estaba claro que Dios le había inspirado al santo para decirle: «¿Se ha salvado? Acuérdese de cuando hacía un pequeño acto en honor de la Virgen. La Virgen le ha alcanzado la gracia de arrepentimiento. Tuvo un momento antes de morirse, ese momento de libertad, para pedir perdón por lo que estaba haciendo y conseguir por lo tanto la salvación». Esta historia nos muestra cómo no tenemos que juzgar a los que se han suicidado, sino encomendarlos a la misericordia de Dios.